Títulos de Primera. Una propuesta independiente para recorrer la actualidad nacional e internacional de última hora. Títulos de Primera. Hola, ¿cómo le va? Soy Alberto Morosino y le doy la bienvenida a esta nueva edición de Títulos de Primera. Hoy vamos a hablar de la justicia, vamos a hablar con el doctor Alberto Sapsay, constitucionalista, un prestigioso abogado constitucionalista, no solamente de la República Argentina, sino que es muy consultado desde el exterior. Y vamos a tratar, entre otros temas, lo que ha pasado con el Código Civil, lo que se quiere hacer con la reforma del Código Penal y sobre sus consecuencias. A ver, porque evidentemente va a haber consecuencias como las hay en estos momentos con el Código Civil. Digo, consecuencias en el sentido del foro de la justicia, el foro de los abogados, de los jueces, la discusión que todavía continúa, algo que no se ha manifestado claramente cuando fue tratado este código, esta reforma del Código Civil y Comercial. Una justicia que día a día vemos los argentinos, lo que por lo menos observamos, analizamos, miramos, comentamos y damos a entender nuestro punto de vista, una justicia que día a día se va colocando más profundamente esa venda que pareciera no querer sacarse y mirar hacia nosotros, los ciudadanos. Una justicia que todavía tiene sus fuerzas de choque, digamos entre comillas, fuerza de choque institucional. La Corte Suprema de Justicia da batalla, aunque ahora quieren ver de qué manera, quiere ver el gobierno, el Estado, de qué manera se inserta para poder colocar, para poder sentar a alguien en el sillón que ha quedado vacío en los últimos días. Una justicia que, según la vemos y la analizamos, no respeta, digo no respeta, y esto valga de redundancia con todo respeto, a las víctimas de la violencia. Aquellos casos que todavía no pueden ser descubiertos quiénes fueron los autores de esos crímenes, de esas violaciones, de esos robos a mano armada con violencia inusitada en algunos casos, iba a decir en algunos momentos, porque hay momentos en que pareciera ser que los delincuentes estuvieran apañados por la justicia, porque cometen el hecho y cuando recorren unos metros y son detenidos por la policía, no se enfrentan, tiran las armas muchos, a otros sí que se enfrentan, son llevados a las comisarías y no llegan al juzgado, porque por H o por B son liberados. Se habla de una convivencia entre la policía federal, provincial, con la delincuencia. Y por otro lado se habla de cerca de 10.000 nuevos agentes de la policía de la provincia de Buenos Aires que van a ser colocados en la calle a fin de año. Según el ministro Granados, quieren ser colocados, o van a ser colocados, para evitar la posibilidad de esa violencia de diciembre, pareciera ser que está marcada en la agenda política de los argentinos, que el mes de diciembre siempre puede llegar a haber algún saqueo,
a un desafío mayor a la comunidad. Y ya la presidenta de la Nación en sus dichos dijo que el señor Moyano y el señor Barrio Nuevo podrían llegar a ser, sin nombrarlo, ¿no? Podrían llegar a ser los que encendieran la fogata de esa violencia. Después se tuvo que dar marcha atrás, porque tanto el señor Moyano como el señor Barrio Nuevo dijeron: nosotros no tenemos nada que ver, ni vamos a tener nada que ver, lo dejamos bien en claro. Si algo sucede, esto es culpa del Estado, o es el Estado mismo que puede llegar a encender ese fuego. Un fuego que nadie, ninguno de nosotros queremos que se encienda, porque si hemos sabido, si hemos conocido lo que sucedió en aquellos momentos de que fueron los saqueos, el recuerdo lo tenemos claro todos los argentinos, si vuelve a suceder algo así hoy, diciembre, digo hoy, en este año, 2014, si en diciembre sucede algo así, yo no sé cuáles pueden ser las reales consecuencias. No van a ser solamente saqueos, no van a aparecer lamentablemente 1, 2 o 3 o 5 personas que han fallecido como consecuencia de esos saqueos. Yo creo que si alguien está fogoneando algo, tiene mucho que ver con octubre de 2015. Tendrá que ver el Estado, y me animo a decirlo así muy claramente, tendrá que ver el Estado qué es lo que va a hacer para impedir o decir que ninguna de estas cosas suceda. ¿De qué manera van a poder frenar a aquellos que realmente, no los que saquean por saquear, los que roban por robar, sino personas que tienen una necesidad de festejar como usted y yo, por lo menos con un pedazo de pan dulce, con algo en la mesa navideña, festejar que ha pasado un año más y que tienen la posibilidad o ven un futuro para el próximo año. Las víctimas de la violencia también son víctimas del sistema, de este sistema que nos agota, nos rodea, nos pone contra la pared. Y la justicia también tiene culpa de aquellos juicios nunca iniciados con personas que están encarceladas. La superpoblación en las cárceles, la superpoblación que se produce en las comisarías, son consecuencia de esto, de que se está mirando políticamente, pero no se está mirando humanamente. Y otra de la problemática es la justicia laboral. Una justicia laboral que también es injusta. Una justicia laboral que tiene los ojos muy vendados. A partir del ministro de Trabajo en más, no se hace justicia en el encuadre laboral argentino. Esto es parte de lo que vamos a charlar hoy sobre la justicia en la República Argentina. Y me quiero referir a otro tema que está en el ámbito periodístico. El periodismo se divide hoy, como se ha dividido en muchos tiempos, en muchos años, entre el periodismo oficial y el periodismo opositor. Y me voy a referir al periodismo opositor. No es posible, o estamos cansados, aquellos periodistas que diariamente tenemos que escuchar, leer, observar, analizar, no es posible, o ya nadie se traga aquello del bueno y el malo. Realmente el gobierno nacional, a mi gusto,
no da los pasos necesarios como para ser creíble, tener una credibilidad del 100%. Pero tampoco la oposición periodística tiene derecho de insertar en la mente de los argentinos diariamente un veneno que cae gota a gota todos los días, diariamente. Yo creo que aquellos que tenemos la responsabilidad de analizar, de difundir la información, tenemos que ser más cautos y más neutros, porque si no se nos va, en un futuro muy cercano, se nos va a sopesar en esa balanza donde van a decir para quién jugás o para quién jugaron. Y el periodista no debe jugar para nadie. El periodista, a mi modesto entender y por mi experiencia, lo que debe hacer es ser neutro, analizar y dar la información. Dar su opinión, por supuesto, pero se debe pensar que detrás de esa pantalla, detrás de una radio, detrás de un diario, hay gente que no tiene capacidad para analizar como puede analizar uno. Yo sugiero que demos la información y que cada cual saque su análisis. Vamos a vender y cuando volvamos el doctor Daniel Alberto Sapsay va a estar con nosotros. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar. ISV, Instituto Superior de Viajantes. Carreras comerciales con títulos oficiales. Validez nacional. Informes e inscripción al 0800-345-4373. Hace más de 30 años trabajamos e invertimos para equipar y modernizar las instalaciones de nuestros centros de salud, para que todos los trabajadores hoteleros y gastronómicos del país puedan acceder a la más completa cobertura médica. Perdón, disculpen la molestia. Todo bien, ¿no? Osudra, la misma pasión de ayer, el mismo compromiso hoy. ¿Conoces el botón de alerta? Es la nueva aplicación gratuita de Provincia Seguros. Con solo pulsar un botón, envías al instante múltiples alertas de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. ¿Cómo le va? Muy bien, un gusto estar con usted. Estábamos recordando viejos lugares donde Título de Primera cumplió 26 años en el aire. 26 años, y ha pasado por distintos estudios, por distintos lugares, y hemos hecho en algún momento exteriores directamente. Y en el caso del restaurante Lola, que ya hoy no existe más, como muchísimos restaurantes en la República Argentina, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. No, en la República Argentina. Y también han caído, pero de manera en todas partes, muy tremenda, ¿no? Y así, era un lugar divertido. Sí, muy agradable. Muy agradable. También el lugar es agradable, digamos, agradabilísimo, desde ya, pero lo que pasa es que aquello era algo fuera de lo común para quien va a grabar. Esto es un lindísimo estudio, aquello era estar... tomar un café, hablar, era otra experiencia. Otra experiencia. Bueno, pero Título de Primera ha pasado por muchas experiencias este cuando yo inicié títulos, nadie utilizaba una notebook, en este caso una tablet, nadie estaba sin saco, era una cosa, pero bueno. Sí, cambió por suerte. Yo quisiera que la República Argentina también cambiara de la misma manera, que tuvieran la cabeza abierta aquella sangre joven que día a día
va mostrándose, pero pareciera ser que se queda ahí en el momento. Y usted es uno de la sangre joven que ha dado en el orden constitucional ciertos chispazos que después se convirtieron en fuego. ¿Sí? Y estoy hablando de la reforma, por ejemplo, del Código Civil y Comercial. ¿Qué pasó allí? ¿Qué sucedió? ¿Por qué? Mire, yo creo que... Perdón, doctor, lo voy a tratar como un análisis. Pero está clarísimo. Yo voy a tratar de poder hacer algo breve, pero que sea claro. En primer lugar, es curioso cómo esta administración tiene la cualidad de ir arruinando proyectos que son positivos. ¿Es positivo la reforma? A ver, proyectos. Okay. Es decir, partió de un muy interesante preproyecto. De eso se trató lo que precisamente elaboró la comisión especialmente designada bajo la dirección de Lorenzetti, Kemelmacher de Carlucci y Hayton de Nolasco, tres juristas extraordinarios del derecho civil argentino. Hasta ahí implicaba la constitucionalización del derecho civil, lo cual era necesario de la reforma del 94. Tenía una serie de capítulos muy interesantes. No hay duda que era necesario modificar el Código Civil. La última gran modificación fue en el 67 del siglo pasado. Esto no pasa en ningún lugar del mundo. Entonces se había transformado en algo lleno de leyes complementarias. Muchas se superponían, muchas se contradecían. Hoy realmente es algo muy confuso. Y también fue una muy buena idea el refundir en un único cuerpo, porque esa es la tendencia más moderna que se inicia con los códigos de las obligaciones civiles y comerciales de Suiza y luego de Italia. Ahora bien, una vez que traspasa el tabique de la comisión asesora para pasar al Poder Ejecutivo, ya cuando llega al Congreso se le ha serruchado, si me permite el término, mucho de lo mejor. Le voy a dar 3 casos. Desaparece la responsabilidad civil de los funcionarios públicos, lo cual es algo alevoso. Es una cosa vergonzosa para el libro Guinness de la lucha a favor de la corrupción. Punto ahí. Sí. ¿Debido a qué? Bueno, a que tenemos las elecciones en el 2015. La búsqueda de la impunidad. Tenía un capítulo sobre responsabilidad de funcionarios que era buenísimo. Lo sacaron. El derecho al agua también lo sacan. ¿Por qué? Fundamental. Y yo creo porque hay muchos amigos de la gran minería que había que beneficiar y consumen agua de manera desproporcionada. Hay Catamarca, por ejemplo, San Juan, hay minería sustentable, pero bueno, precisamente es más costosa, tiene que hacerse de otro modo, es muy importante dónde se hace. Y además hay precisamente tecnología que permite un gasto mucho menor de agua. No es lo que ocurre generalmente acá, y menos con las compañías que son amigas del Poder Ejecutivo. Por eso se sacó. Se sacó el capítulo sobre los derechos de los pueblos originarios. ¿Cómo es posible una cosa así? Perdón, doctor, pero los pueblos originarios son defendidos por este gobierno desde su comienzo. Pareciera que no. Porque si uno ve episodios, como por ejemplo, los que uno de los gobernadores más pro Poder Ejecutivo, el gobernador Gildo Infran, se producen a menudo, que es una suerte de genocidio de a cuentagotas contra determinadas etnias en Formosa, no veo que ocurra esta defensa. Y en Chaco me parece que también, ¿no? Y en Misiones también. O sea que no es así, es de la boca para afuera. Pero además quedó trunco ahí lo que implicó la constitucionalización del derecho civil. ¿Por qué? Porque la Constitución tiene una cláusula excelente de la reforma del 94, del inciso 17 del artículo 75, precisamente de defensa de los derechos de los pueblos originarios, pero en una Constitución es una cláusula genérica, había que bajar a letra chica esa letra, y se bajó muy bien, la sacaron. Le doy esos 3 ejemplos. Ahora, después, ahí ya no me interesó más el Código Civil y Comercial. Pero yo lo vi a usted en varias entrevistas. Pero con los otros capítulos. No, bueno, pero se ha puesto usted bastante eufórico. Lo he visto, no lo veía así. Creo que nunca lo vi sin su corbata,
medio exasperado. Los domingos o los feriados, cuando voy a un programa de televisión, voy con saco pero sin corbata. Pero me parece muy bien. Porque para mantenerme como sangre joven, que le agradezco que a mí me hable de sangre joven. Yo soy un abuelo que tiene 3 nietos. Pero bueno, da mucha satisfacción. Y porque además creo que si no estoy con corbata todo el fin de semana, ya ponerme un saco está muy bien. Pero mucha gente me comenta, vos tendrías que ir con corbata. Bueno, me alegro. Bueno, usted me dice que más que eufórico... Porque creo que la corbata hizo que no estar con corbata dijo que... No, pero no eufórico. Usted dice apasionado. Apasionado. Usted dice enojado. Sí, es cierto. Pero ¿sabe por qué? Por eso son los nuevos capítulos de esta historia. Es una saga, el Código Civil y Comercial. ¿Por qué? Porque lo que yo no puedo tolerar es que no se hayan respetado las reglas que determinan la Constitución y el reglamento de la Cámara de Diputados, que es una ley de la Nación, para el proceso de formación y sanción de la ley. Porque en un Estado de Derecho esos pasos son fundamentales, no son formalidades, son contenidos. Es decir, si la voluntad de un órgano no se expresa del modo como el marco jurídico dice que debe expresarse, no hay voluntad del órgano. Por eso yo digo, hoy eso es nulo de nulidad absoluta y debería ser derogado antes de que entre en vigencia. Bueno, precisamente, yo digo, cuando digo oposición, se me nubla un poco la vista, ¿no? Pero digo, mucha gente de la oposición, muchos diputados, muchos analistas, dijeron, en cuanto comience un nuevo gobierno, esto se va a derogar. Me parece muy bien. ¿Será así? Eso no lo sé, yo no soy psicólogo. Pero a mí yo lo deseo, y no solo eso, yo le diría que es un paquete de normas que hay que derogar. Ya sea porque son de una inconstitucionalidad manifiesta, ya sea porque hay muchas otras que también se sancionaron vía express, como esto es una terminología de esta década. Lamentable. Es decir, absolutamente desde un consentimiento viciado, saltando las reuniones, las consultas, el modo como la ley dice. Trabajar en comisión es un problema con todos. Exacto. Bueno, por eso las contradicciones que hay. No pasó por la Comisión de Legislación. Entonces ustedes vienen el tema de la especificación. ¿Lo llamaron a usted? No, nunca, por supuesto. Bueno, yo no soy civilista. No, pero constitucionalista, yo diría... No me llaman casi nunca, además, y bueno, tienen todo el derecho. Yo no, por supuesto. Ellos no están obligados a llamarme. Y las veces que me han llamado, ha sido más bien en el Senado, la oposición, la última vez que fui por la ley de abastecimiento, y la verdad que me sentí muy cómodo porque del oficialismo nadie me saludó. ¿Por qué digo que me sentí muy cómodo? No me gusta la falsedad. Al menos es claro. Y se reían a carcajadas cuando yo hablaba, hasta que leí el artículo 21 de la Constitución, ahí no se rieron. Cuando usted enfrenta a sus alumnos o a sus oyentes en la facultad, en el distinto fuero que usted trabaja y se desarrolla, ¿qué le preguntan? Aquellos que van a ser de aquí en más... Es muy interesante la pregunta. En los alumnos es muy común, sobre todo los de grado, que pregunten, pero doctor, es muy interesante escucharlo, pero usted todo lo que dice es como una poesía, porque no se cumple nada en la práctica. Esto ya hace muchos años. Y primero me generaba una situación de confusión y hasta, ¿cómo diría?, ¿qué se le dice a estos futuros abogados? Y yo les dije, mire, el derecho en definitiva es una lucha por un gran ideal. En nuestro medio, ese ideal está incumplido casi por completo. Pero es el rol de nosotros, como operadores del derecho, ustedes futuros operadores, de hacer todo lo necesario para que se cumpla. Les contesto eso. Yo tengo que saltar a otro tema que también está dando vueltas. Yo sé que usted me va a decir, yo soy constitucionalista, no me quiero meter en esto. Vamos a ver. Pero una reforma que no se pudo hacer, dice Manuel Garrido, luego de más de 10 años en el gobierno, el kirchnerismo anuncia que promoverá un proceso penal de tipo acusatorio. Parecería, finalmente, que el país podrá tener un proceso penal como el que también propició sin suerte el presidente Alfonsín en 1987.
Bueno, otra reforma. Sí, este es un tema que roza absolutamente al derecho constitucional, es totalmente pertinente, porque si hay un capítulo importante del proceso penal son las garantías constitucionales del proceso penal. Y acá puede ser seriamente dañado. ¿Por qué digo esto? Porque si bien es cierto que antes de empezar a trabajar sobre el Código Penal, hay que trabajar sobre el Código de Procedimientos Penal, porque es el que posibilita que sea una realidad lo que dice el Código Penal, si no es poesía, hay que ver en qué sentido lo voy a reformar. Y se va a modificar nuevamente en el sentido que lograr impunidad para los funcionarios públicos. ¿Le voy a dar poder a los fiscales y sacárselo a los jueces? Y por supuesto, y plazos de 1 año solamente para producir toda la prueba, si no caduca la investigación. Usted sabe que los delitos de corrupción o vinculados a la corrupción son los delitos más difíciles de probar, porque como siempre se dice de manera burda, los funcionarios meten las manos en la lata, pero se preocupan muy bien de que no quede ninguna mancha de sangre. Ahora, esto pareciera ser que la corrupción no es solamente un virus que ha atacado, un virus mortal que ha atacado a la República Argentina. ¿Y de qué manera? Sino que es un virus que ha atacado a muchísimos países. Sí. Quizás como derivación del sistema económico actual. Es probable, pero ¿sabe lo que pasa? En otros países la corrupción no se acompaña de impunidad. La corrupción es algo que está absolutamente como parte de la condición humana, porque si no, no habría necesidad de código penal. Si todos fuéramos buenos, ¿para qué? Pero como no lo somos, y hubo un gran hombre del constitucionalismo inglés, Lord Acton, que decía que el poder corrompía y que el poder absoluto corrompía absolutamente. Por eso, como decía Montesquieu, había que poner controles para que precisamente el poder controlara el poder. Es esto. Claro, corrupción hay en todos lados, pero el problema es cuando se da la alianza férrea, como acá, entre corrupción e impunidad. Porque ¿sabe qué ocurre? ¿Quiénes son penalizados? Los honestos. Hay mundialmente, en todos los países, algo que no está escrito, pero que se sabe, que tiene mucho que ver con la corrupción, que es el 5% y un 8% como máximo de cualquier negocio del Estado. Es decir, pero pasando eso, entramos en el área de la corrupción. ¿Por qué no se cumple esto? Pero no solo no se cumple, por lo que dicen, en los 90 había un 20%, una cosa así, pero ahora se quedan con las empresas. Y por eso, fíjese lo que somos un país corrupto de base. Mire, el país no, porque pobre país, ¿qué culpa tiene? Tenemos que pasar, y la gente. Yo creo que el argentino en su ADN tiene un componente muy grande de corrupción. Y es muy fácil. Un lugar donde no se cumplen las normas, hasta las más sencillas, las de tránsito, eso es corrupción también, porque es subvertir el sistema, no atenerse a las reglas. Eso habla de una sociedad que en un porcentaje altísimo es corrupta, vamos a decir las cosas como son. Hay que encontrar la salida, bueno, el curro. Bueno, ¿cuál es la salida? Bueno, la salida es cumplir las normas, porque esta salida es lo que nos está destruyendo el país. Esta salida es la que en un país que produce alimentos, dicen, para 100 millones de personas, el 40% de 40 millones están por debajo de la línea de pobreza. Si eso no es un resultado de la corrupción, ¿qué es un resultado de la corrupción? Yo diría la corrupción mata. La pirámide, ya lo hemos visto, ¿no? La pirámide, es decir, o la cabeza, si la cabeza está mal, las manos, los pies, el estómago... Totalmente de acuerdo. El ejemplo tiene que venir de arriba. Por eso acá sería muy importante que se hiciera una suerte de periodo que sea un gobierno de salud nacional. Es decir, donde prácticamente toda la oposición comparta en una suerte de coalición y en políticas públicas fundamentales. Y que la primera sea el cumplimiento de la ley y luego la lucha irrestricta contra la corrupción. Porque ese modelo baja. Pero si la cabeza está mostrando que en realidad lo que persigue permanentemente es el latrocinio, es la corrupción, ¿qué va como mensaje a la gente? Estoy de acuerdo. Alimenta aún más aquello por lo cual los argentinos somos proclives. ¿Que rija la ley? Que rija la ley, así de simple. Mire qué política pública tan compleja.
Y hablando de regir la ley, y hablando de la justicia, y hablando de la Corte Suprema de Justicia, ¿cuál es el panorama que ve en esa silla vacía? ¿Quién puede ocuparla? No se debería completar hasta que no haya elecciones. Eso dice la ley. No, la ley no lo dice. No lo dice, la Constitución tampoco. No, pero es la prudencia política. Hay ciertas cosas que, aunque no estén dichas, surgen de un mínimo sentido común. Es decir, un miembro de la Corte tiene que ser la resultante de un verdadero consenso. Si usted el consenso lo va a formar con cuerpos que son viejos, porque ya se terminan, con una presidente que pronto va a dejar de serlo, evidentemente no es el momento oportuno, sobre todo cuando hay soluciones institucionales para que pueda funcionar muy bien. ¿Cuántos ofrecimientos políticos tuvo usted en este último año? No, en este último año ninguno. ¿No? No, en este último año. Un pajarito me dijo que había dado... En este año, no, en serio. Es un pajarito mal informado. Si no, lo diría, ¿eh? Es un Twitter mal informado. He tenido muchísimos a lo largo de mi vida, muchísimos. Y prácticamente no acepté ninguno. Siempre fue alguna labor de asesoramiento, no más que eso. ¿Tomaría la espada de la lucha judicial? ¿Usted dice en qué sentido la lucha judicial? Hasta la Corte Suprema. Es muy difícil hablar en abstracto, ¿no? No hay duda que llegar a la Corte Suprema para cualquier hombre de ley es una consagración. Ahora bien, lo haría pero sin ninguna condición que se me quisiera imponer, porque ya se me ofreció una oportunidad, como yo no acepté las condiciones, entonces no. Y pienso que en la Argentina se repetiría lo mismo. Yo no lo voy a ver eso. Así que está bien claro para mí que no voy a ser nunca miembro de la Corte. Usted lo que me está traduciendo con lo que me está diciendo es que va a seguir la corrupción en la justicia. Yo no digo la corrupción, pero ¿sabe qué pasa? ¿Va a seguir la injerencia del Estado? Por lo menos hay como una cultura que una persona totalmente libre, no. Se le dicen ciertas cosas. Creo que se les escapó Carmen Argibay. Sí. Eso se les escapó. Pero salvo ese caso, yo no conocí nunca. Bueno, el caso de Genaro Carrió, que se enfermó. Usted es un hombre de consulta, incluso desde la Corte Suprema. No sé si desde la Corte Suprema. Pero cercano a la Corte Suprema, digamos. Bueno, no sé. Y esto no puede ser que, desde su punto de vista, pueda tener una charla directa con aquellos que tienen la posibilidad de emitir justicia. Usted dice claro. No, la verdad que no lo entendí. Discúlpenme. No. Sí, puede ser un hombre de consulta con aquellos que dan justicia. Sí, yo podría hacerlo. Bueno, de hecho, en algunas oportunidades, no voy a dar ni nombres, ni tiempos, ha habido magistrados que me han pedido consejo sobre temas puntuales. Sí. Doctor Alberto Sapsay, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a usted por un excelente reportaje. Muchas gracias. Me sentí muy cómodo. Gracias. Vamos a vender y volvemos. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar.
ISV, Instituto Superior de Viajantes. Carreras comerciales con títulos oficiales. Validez nacional. Informes e inscripción al 0800-345-4373. Hace más de 30 años, trabajamos e invertimos para equipar y modernizar las instalaciones de nuestros centros de salud, para que todos los trabajadores hoteleros y gastronómicos del país puedan acceder a la más completa cobertura médica. Perdón, disculpen la molestia. Todo bien, ¿no? Osudra, la misma pasión de ayer, el mismo compromiso hoy. ¿Conoces el botón de alerta? Es la nueva aplicación gratuita de Provincia Seguros. Con solo pulsar un botón, envías al instante múltiples alertas de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. ¿Cómo le va? Muy bien. Doctor Del Piero, usted es egresado de El Salvador, fue profesor de El Salvador, de la Universidad de El Salvador. Egresado de Derecho de El Salvador, de Derecho de Escribanía, que en realidad en El Salvador es un plus a los abogados, y de Ciencias de la Educación. O sea, yo tengo el título de profesor universitario que El Salvador con muy buen criterio lo pone como complemento o anexo a las carreras de grado para poder ser enseñadas, ¿no? O sea, en mi época eran 12 materias pedagógicas y didácticas como para saber preparar bien las clases. Enfrentarse a los monstruos, decía un amigo mío. ¿Por qué? Muchas veces no era un profesor de la Universidad de El Salvador, pero muchas veces me decía... ¿Por los alumnos? Sí, enfrentarse a los monstruos. Yo tengo en mis espaldas 24 años de docencia. En los últimos años del secundario, en terciario y en universidad. Y nunca tuve que llamarle la atención a nadie. Está bueno, eso habla bien del profesor. Y en general, lo que he logrado es una ida y vuelta con los alumnos que a mí me ha enriquecido muchísimo. Y a ellos también. Que creo que les ha servido a muchos de ellos como soporte. Y por ahí rescato lo más importante, que es la idea de autoridad, ¿no? Pero de autoridad en serio, no de la autoridad del autoritarismo. De esa autoridad que nos viene faltando en Argentina hace mucho tiempo. Vamos a entrar un poco en materia y después vamos a seguir conversando, porque esto es un poco una charla de café donde uno empieza con el tema base y después va tocando los otros. Pero si el tema base es la Universidad de El Salvador, arrancamos muy bien. Muy bien. El tema base, bueno, acá tenemos el Foro Metropolitano. ¿Qué es el Foro Metropolitano? El foro es la actividad anual que hace la Fundación Metropolitana, que yo presido, aquí en Área Metropolitana Buenos Aires. Es una institución, la Fundación Metropolitana, que hace 14 años que trabaja desde la sociedad civil, es una organización no gubernamental, trabaja problemáticas de escala metropolitana, que es la metrópolis, la ciudad de Buenos Aires, la conurbación, es decir, primero, segundo y tercer cordón, y el borde periurbano, donde como territorio hay una ciudad autónoma y 40 municipios. Y por encima está la jurisdicción de la provincia y de la nación o federal, que está acá instalada, ¿no? El gobierno federal. O sea, el rebote es nacional. Termina siendo nacional, ¿por qué? No, pero por una cuestión estructural es nacional. Porque estamos convencidos que si el área metropolitana no redefine su rol en Argentina, y esta redefinición se da con un círculo virtuoso con las regiones del interior, vamos a seguir teniendo problemas estructurales graves. Esta área metropolitana se armó a partir del puerto de Buenos Aires. Sí, señor. Hay un dicho muy común que dice, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires, ¿no? Esto se tiene que terminar. Dios tiene que atender en todas las regiones argentinas. Y usted me dirá cómo, y bueno, hay que desarrollar la Argentina en su conjunto con esta lógica de regiones, que es el federalismo del siglo XXI, no el del XIX.
cuando decimos federalismo del siglo XXI, decimos hoy las unidades que nuclean sociedad, capacidad de hacer, desarrollo, producción, inclusión, son las regiones. Entonces, si las regiones se desarrollan, nosotros soñamos con que en el 2030 este aglomerado de Buenos Aires no tenga 18 millones de habitantes, como es el proceso de un aumento del 10% por año. Hoy somos 15 millones. Un 10%, hoy no. En 2010. O sea, el censo de 2010 dio 14.900.000. Y en vez de ser 18, seamos 13, 12. Ojalá. ¿Por qué? Porque esto querrá decir que la Argentina se equilibra. Vamos a poder mirar al puerto y al río. Y en realidad, reconvertir el rol del puerto de cara al mundo, no solo al río. Sí, bueno, viejo tema que saben muy bien todos los costeros, ¿no? Sí, sí. Desde La Plata hasta Zárate, en nuestra Gran Buenos Aires. Nosotros la llamamos la Gran Buenos Aires, jugando contra el concepto de el Gran Buenos Aires, la Gran Buenos Aires. Incluye a la ciudad autónoma. Pero bueno, todos los costeros saben que se vive de espaldas al río. Y tiene... Es antiproductivo eso. No solo eso, es culturalmente una actitud. Como argentinos no tenemos la necesidad y la voluntad de salir a ganar al mundo. Ser alguien al mundo. Somos lo contrario, qué sé yo, a los italianos. Y elijo los italianos porque los italianos no solo han emigrado fin del siglo XIX hasta mitad del siglo XX, sino que después, cuando Italia y Europa se hizo fuerte, salieron a trabajar agresivamente al mundo, a vender sus productos, a instalar sus maquinarias. A ver, concretamente, bueno, esto ojalá también que en 2030 nosotros tengamos de cara al mundo como argentinos una actitud proactiva, con una conciencia. Nosotros hemos sido, somos y podemos seguir siendo, con mucha más calidad, los proveedores de alimentos del planeta. Y yo no sé... Hay demostraciones, y podríamos habernos, entre comillas, salvado hace unos muy pocos años, de esa posibilidad y de esa necesidad que hoy tiene el mundo. Esa necesidad... Pero estamos en condiciones... ¿Por qué mira Rusia, entre otros? Claro. Y avanza Rusia sobre Latinoamérica y sobre Sudamérica. Y particularmente Argentina, mira con cariño. Con cariño. Sí. Así que bueno, esa es nuestra realidad. Nuestra institución una vez por año, porque usted me preguntó eso y nos derivamos. Sí, pero una vez por año... Está bueno derivarse, ¿eh? Está bueno. No hacer con el punto ahí, no. Está bueno. La charla de café siempre... Uno empieza tomando un café, charlando pero acá de no política. Hay café. Bueno, no empecemos. Pero, tomando café, empieza con la política, termina con el fulbito del día de ayer. Esto es así. Y ojalá también terminemos en esas charlas de café que son tan ricas. La verdad que yo lo escucho y me parece tan nuestro además, ¿no? Pero ojalá también vayamos haciendo un poco de gimnasia respecto a la capacidad de ciudadanía y al compromiso para poner el hombro... ser también buenos en otras cosas, además del fútbol, ¿no? Sí. Este foro es la 11ª exposición del Foro Metropolitano. Que no le conté al final qué es. ¿Qué es? ¿Cómo va a ser? ¿Dónde va a ser? Claro, nosotros una vez por año juntamos a los vínculos que trabajan con la Fundación, que fundamentalmente son sector, digamos, son los decisores. Es gente que decide en el mundo de la política, que decide en el mundo de los mercados y que decide también o aporta lo suyo desde el mundo del conocimiento. Que son 3 patitas: sociedad, sector público de gestión pública y conocimiento, y repasamos coyunturalmente, porque no se puede tratar todos los problemas metropolitanos, pero repasamos la agenda. La agenda metropolitana está tan en la piel de todos los metrobonaerenses que hay momentos que da miedo. ¿Por qué? Porque son los trenes que chocan, son las inundaciones que nos tapan,
es el problema de la seguridad que no se resuelve. ¿Salud? Yo diría salud y educación son aspectos que vienen ahí nomás, pero no son los más duros. No, duros. Hay una dureza, digamos, de abordaje. No hay prioridades, hay durezas. El transporte, Sí, sí. La movilidad. Sí, sí. Por día en el área metropolitana hay 30 millones de viajes. Hay veces que parece que son 50, ¿no? Sí, sí, porque por ahí los viernes. Porque hay viajes que valen doble, claro. Sean en automóvil, en tren o en colectivo, digamos, no, a esta altura ya. Entonces, ese encuentro una vez por año lo que va haciendo, y en los 10 foros anteriores uno puede ir tomando una especie como de hilo conductor y viendo cómo hemos ido progresando, cómo ha ido el área, viviendo su agenda cada vez más. Nosotros damos fe que en 14 años de trabajo, hoy lo metropolitano está en la agenda de muchísima gente y de muchos decisores, y lo que hacemos en esa jornada y media, 2 jornadas, a veces 3, depende cada año cómo la combinamos, es una puesta al día y un llamador, porque a lo largo del año nosotros trabajamos en distintos espacios, tenemos publicaciones, difusión, trabajamos con decisores, acompañamos el trabajo de decisores, que hemos estado involucrados en la formación de la CUMAR, por ejemplo. La Fundación Metropolitana tuvo una activa participación cuando la Corte dijo, señores, acá hay un problema grave, ocúpense, le dijo a la Nación, a la ciudad y a la provincia. Entonces nada, es un momento, yo diría, de puesta al día, y este año va a ser el 11 y 12 de noviembre. Ahora, ¿esto es un espacio político o es un espacio ciudadano? Es un espacio político con mayúscula que incluye la ciudadanía. No es un espacio político partidario. Una explicación importantísima. Lo metropolitano no tiene gobierno, es decir, no hay elecciones para elegir autoridades metropolitanas, porque no hay autoridades metropolitanas. Lo que hay que conseguir es gobernabilidad, que lo tienen que conseguir ¿quiénes? En primer lugar, los decisores públicos, es decir, las autoridades constituidas en cada uno de esos 4 niveles que marcamos. Y ahí siempre hay heterogeneidad. Así que no hay otro camino que el pluralismo y sobre todo la cooperación. Para cooperar no hay que ser faccioso. Para cooperar lo primero que hay que hacer es ser, digamos, abierto y sobre todo tener una actitud proactiva en cuanto a que los escenarios ganador-ganador, como se suele decir, son redituables. La ciudad de Montevideo les ha dado... Es una gran metrópoli. Es una gran metrópolis, y por eso invitaron a Julio María Sanguinetti. A Julio María Sanguinetti lo invitamos porque gobernó 10 años... Bueno, vale aclarar, no pasamos el aviso, va a estar en la cena de la Concordia, que es en la primera noche, o sea, el 11 a la noche hacemos una cena de apertura. De Concordia, ¿y después qué pasa? Bueno, como siempre. Y al día siguiente va a dictar la conferencia inaugural del foro. El tema que le pedimos al doctor Sanguinetti con su experiencia fue que, desde su experiencia, ¿qué puede aportar él a un llamador, que es cómo se gobierna en América Latina en el siglo de las metrópolis? Porque Argentina tiene el 90% de su población en ciudades y en áreas metropolitanas casi el 50%, casi el 50%, porque no es solo Buenos Aires y su gran aglomerado, es Mar del Plata, es Rosario, es Córdoba, es Mendoza, es Tucumán, es Posadas, o sea, donde hay... En diversidad bastante. Claro, donde hay necesidad y convocatoria de interjurisdiccionalidades, hay realidades urbanas, claramente. Sí, sí. Entonces, bueno, lo llamamos a don Julio María como para que nos diga qué tiene él para decirnos. Un detalle importante, en la cena, que vamos a hacer un paréntesis entre el primer plato y el segundo, y va a haber un living de unos 20 minutos, el doctor Sanguinetti va a dialogar con Rafael Bielsa y Facundo Manes. Recordemos quién es Facundo generaciones. Manes. Claro, Facundo Manes es un médico especialista
neurólogo, sí, si no mal no recuerdo, sí. Que incluso ha atendido... Neurocientífico. Bueno, sí, pero un neurólogo que ha atendido a la señora presidenta en su momento, ¿no? En la Fundación Favaloro. Efectivamente. Parte del equipo. Lo más importante del doctor Facundo Manes, que nosotros lo hemos digamos, convocado para este diálogo, es que a partir de... Me llamó la atención, le digo. Pero a partir de algo tan duro como es la neurociencia, él ha logrado que desde esa incumbencia se comprendan muchas cosas que le pasan a la sociedad. Al individuo, a la persona, a la familia, al educador, al profesional, al trabajador. O sea, tiene una conexión con el mundo, digamos, de lo cotidiano muy interesante, generacionalmente es muy joven, y de algún modo, junto a Rafael Bielsa, ya más veterano, con más rodaje, y definitivamente a Julio María Sanguinetti, que sería, digamos, como el padre de todos nosotros, poder hacer un análisis, pero yo insisto mucho en algo, no es simplemente un tema de ejercicio del poder, o sea, de la institución, es un tema de la complejidad de problemáticas donde siempre hay dos caras de la moneda. Hoy no mencionamos, pero hay un tema que es terriblemente metropolitano en el área metropolitana de Buenos Aires y en las demás áreas metropolitanas del país. Los residuos. Los residuos. ¿Sabe por qué? Porque tradicionalmente a la basura hay que ponerla en algún lado. Una vieja lucha entre provincia de Buenos Aires y capital federal. Bueno, que afecta no solamente a la... afecta a una cantidad importantísima de personas desde el punto de vista saludable, al punto de vista económico, al punto de vista sectorial, ¿no? Digo. Es un tema que tiene, como usted bien lo describe, una multiplicidad de facetas impresionante. Yo creo que hoy día en las áreas metropolitanas hay tres temas duros. El suelo, por lo que veníamos comentando de los fenómenos de accesibilidad para la vivienda y al mismo tiempo de bancarse el clima. Entonces, las inundaciones, los residuos y el transporte, la movilidad. Y bueno, volviendo al foro, el segundo día va a estar dedicado muy intensamente a una preocupación que nosotros tenemos frente a la etapa que se abre a partir del año que viene en la democracia argentina, que creemos que va a ser una etapa de cooperación. Lo voy necesariamente. A decir, sí. Permítame. Necesariamente de cooperación. Pero si además, queremos seguir subsistiendo, digamos, ¿no? de menor conflictividad y tensión. Pero al mismo tiempo que va a necesitar respuestas prácticas a los problemas de la gente. Porque vienen demasiados problemas. Que no va a ser fácil. No va a ser fácil, pero entramos en la política. Creemos que enganchando con una mayor capacidad de cooperación o una menor agresividad y tensión en el conflicto, hay más posibilidades que haya. Entonces, creemos que lo metropolitano, justamente por ser una cuestión tan compleja que no tiene gobierno y necesita gobernabilidad, creemos que necesita dispositivos de gestión. Y ahí nos jugamos muy fuerte con una propuesta que es: cualquier metrópoli necesita una agencia de planeamiento. Hay tres nombres que surgen, y vamos a hablar de política en los pocos minutos, si usted me lo permite. Bueno, cómo no. Que tiene que ver con todo este tema. Usted va a hablar del presidente que viene. Usted me vio que posible estaba escribiendo. Presidente que viene. Sí. Hay tres posibilidades para mí, como análisis. Nadie tiene una verdad en esto, en estos momentos. Si alguien la tiene, que me llame. El señor Macri, el señor Massa y el señor Scioli. Son los que están perfilados. Perfilados, y yo digo, que si gane cualquiera de los tres, ¿por qué no pueden a posteriori
con esa semblanza y con ese análisis político que tiene cada uno de ellos, sí, cooperar, unirse. Cooperar. Yo diría, hay una característica común de los tres que es muy buena, que los tres la tienen, que vienen de la gestión. Son tres gestores. Sí, señor. Scioli va a completar 8 años de gobierno de la provincia de Buenos Aires. Con distintas realidades, ¿no? Con distintas realidades y seguramente con distintas evaluaciones y balances, ¿no? Macri va a tener 8 años en la ciudad de Buenos Aires. Y Massa viene de 6 años de intendencia de Tigre, y creo que son algo de 5 o 6 en el ANSES. O sea, 3 hacedores. Dicho esto... Perdóneme, sí, sinteticemos porque se me fue. Redondeamos. Sí. ¿Usted quiere saber a quién voy a votar? No, para nada. No me interesa. No. Pero los tres pueden... Yo le iba a contestar que el voto es secreto. Sí, no, por eso me anticipo. Esa clásica. No, yo creo que los tres están en condiciones para el tema de lo metropolitano de ser. Además, con los tres hemos trabajado mucho, muy intensamente, en distintos niveles, como fundación, ¿no? Con los tres. A ver, no con ellos, con sus realidades de gestión. Inclusive hemos trabajado y trabajamos con realidades de gestión del gobierno nacional, o sea, digamos, ambiente y transporte son 2 áreas donde la fundación tiene mucha ida y vuelta. Para ser muy práctico, creo que esta es una de las razones por las cuales creemos que la etapa que viene va a tener lugar para los metropolitanos. Yo le propongo, después de esta reunión, de este foro metropolitano, de esta próxima reunión, que nos volvamos a encontrar y charlemos, quizás un poco más profundamente de política. Bueno, con muchísimo gusto. Muchas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Gracias también a ustedes por dejarnos entrar en su hogar para tratar temas como estos que evidentemente nos interesan a todos. Dios mediante, la semana próxima nos volvemos a encontrar en esto que hemos llamado Títulos de Primera.